valoran las funciones y describen posibles alteraciones que vienen haciendo déficit neurológico, ¿no? El examen neurológico que te evalúa estructura y funcionalidad, ¿no? ¿Cuáles son las características? Cuatro características: requiere entrenamiento para desarrollar habilidad, tiene que realizarse siempre en el mismo orden sistemático y lo más completo posible, no es pasiva por parte del paciente, también tiene que ser activa. Aunque la queja principal sea siempre neurológica, ningún paciente debe irse sin un examen físico general completo, ¿no? ¿Cuáles son los tres principales objetivos de todo examen neurológico? Establecer si existe o no una lesión o una alteración funcional en el sistema nervioso central o periférico, ¿no? Central, periférico, vegetativo, autonómico y muscular. Deducir la topografía de la lesión, ¿no? O alteración funcional, es decir, en qué parte del sistema nervioso se encuentra la lesión, si está en la corteza, fascia blanca, tallo cerebral, médula, nervio periférico, etcétera, etcétera. Y finalmente, el tercer objetivo, conocer la causa, o sea, la naturaleza, la etiología de la lesión. Por ejemplo, si es un infarto, una hemorragia, un absceso, un tumor, un proceso expansivo intracerebral o una neurociticercosis, ¿no? ¿Cuándo hay que realizar un examen neurológico? Durante un examen físico de rutina, después de algún tipo de traumatismo, los traumatismos encefalocraneanos, por ejemplo, para seguir las no curativas y por lo tanto estos pacientes van a seguir viniendo a la consulta cada cierto tiempo. Y hay que realizarlo cuando la persona presenta algún síntoma de afección neurológica, ¿no? Estos son los instrumentos que se utilizan, muy raro el estetoscopio, casi nunca utilizamos en neurología el estetoscopio. Tenemos el diapasón, tenemos la punta Roma para la sensibilidad esteroceptiva o superficial, el oftalmoscopio, diapasón para, ¿no? Para la evaluación de unas llaves. A veces utilizamos, sí, en el caso de la punta Roma para hacer el signo de Babinski, un otoscopio, linterna para ver diámetro pupilar, fondo de ojo y finalmente el martillo de Traube, que es el martillo reflejos, ¿no? Para evaluar el reflejo de estiramiento muscular, ¿no? Entonces, el examen neurológico es la madre de la simetría. ¿Qué significa eso? Normalmente cuando el paciente se queja de una asimetría, se dice que es neurológico. Cuando es simétrico, no es neurológico, ¿no? Esa es la norma, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar al paciente? ¿Cuál es el orden que vamos a evaluar? Este de acá, ¿no? Primero iniciamos con las funciones corticales, ¿no? En las funciones corticales vamos a evaluar de 7 ítems en ellos, en orden, por favor: el nivel de conciencia, estado de alerta, orientación, comportamiento, lenguaje, memoria, capacidad constructiva perceptiva y la exploración del lóbulo frontal. Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿ya? En caso del estado de conciencia, ¿no? Es un estado de percepción del paciente de sí mismo y del ambiente, de su capacidad de reacción a un estímulo interno como externo. Tiene dos partes: el nivel de conciencia, que está formado por 4 niveles, es considerado como el estado de alerta y es regulado por el SARA, que es el sistema reticular activador ascendente. Tiene 4 niveles: despierto, somnoliento, estupor y coma, ¿no? Vigilia, somnoliento, estupor y coma. Y el contenido de la conciencia se refiere a la calidad del pensamiento y la conducta, y está regulado por la corteza cerebral, ¿no? Se refiere a la orientación en tiempo, espacio y persona, ¿no? Lucidez, algunos términos neurológicos, pues está lúcido cuando tanto el nivel como el contenido están normales; confuso cuando el nivel es normal y el contenido está alterado, algunos le llaman síndrome confusional; y obnubilación cuando tanto el nivel como el contenido están alterados, ¿no? Podemos evaluar también eh, la orientación, ¿no? En la orientación, obviamente, el tiempo, espacio, persona, tiempo, día, mes, año, de menos a más, se le pide que diga la fecha actual, ¿no? Día, mes, año, es de menos a más. Lugar, se le pregunta si sabe dónde se encuentra. Y persona, quién es el examinador, qué es lo que éste hace, y se le pide que diga su nombre completo, ¿no?
Y la evaluación del comportamiento o afecto también es importante dentro de las funciones ejecutivas superiores para ver si está tenso, relajado, emocionalmente hostil, deprimido, eufórico, variable, irritable o oposicionista negativista, ¿no? O sea, hay sintomatología psiquiátrica o conductual que no se debe solamente a un problema psiquiátrico, sino también a problemas neurológicos, ¿no? Eso es lo que quiero entender acá. Luego hablamos del lenguaje, y en el lenguaje tenemos que evaluar, pues, si el paciente está afásico o disártrico, ¿no? ¿Qué es la afasia? Un trastorno del lenguaje causado por una lesión orgánica del cerebro, ¿no? Tiene un valor localizador, significa que la afasia, por ejemplo, se caracteriza cuando la lesión es principalmente en el hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Izquierdo, ¿no? Para los que son diestros, ¿no? De los que son zurdos, el hemisferio cerebral derecho, ¿no? Y la disartria no viene a ser sino una dificultad para articular palabras y este sí no tiene un valor localizador porque la lesión puede estar en cualquier zona del cerebro, ya sea cortical, subcortical, infratentorial o tóxico-metabólica. Están las tres afasias más importantes, Broca, la afasia de Wernicke y la afasia de repetición. Recuérdense que la afasia sí focaliza, mientras que la disartria no focaliza, ¿ya? ¿Cómo evaluamos el lenguaje? Primero evaluamos el lenguaje espontáneo. Se le puede pedir que describa a qué se dedica y que hable y entonces a medida que nosotros escuchamos lo que nos dice, evaluamos si el lenguaje está bien articulado, si hay algunas palabras que no se entienden, disartria, si tiene una respuesta coherente con la pregunta, si tiene una adecuada estructura gramatical. Luego se le pide al paciente que repita algunas frases para ver si hay problema de repetición, frases que son complicadas y que nombra algunos objetos cotidianos al mostrárselos, como por ejemplo un reloj, lapicero y unos lentes. Entonces estamos haciendo la nominación. Finalmente, para la comprensión, se le indica al paciente que cumpla ciertas órdenes, ¿no? Si cierra los ojos, abre la boca, con su mano derecha que toque la oreja izquierda, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo evaluamos el lenguaje y qué funciones tenemos que evaluar en el lenguaje? Básicamente seis funciones: la fluencia, la comprensión, la nominación, lectura, escritura y repetición, ¿ya? Afasia, ¿cuántos tipos de afasia hay? ¿No? Lo que nos interesa a nosotros es básicamente las tres afasias, ¿no? Las tres primeras, ¿no? La motora, la sensitiva y la repetición, ¿no? ¿Qué es una afasia? Problema del lenguaje, trastorno del lenguaje, que es causado por una lesión cerebral, ¿no? Acuérdense que la afasia localiza, la disartria no. La afasia motora es la afasia de Broca, ¿no? Es una fascia nominativa, no hay fluencia, no domina. La fascia sensitiva es una fascia de comprensión, el paciente no comprende, la fascia de comprensión no comprende palabras. Y la fascia de repetición cuando el paciente no logra repetir las palabras que el examinador le dice. Cuando esta sí se da, se habla de una indemnicidad de fibras acuáticas. Se habla de una afasia global cuando está afectada las tres afasias, tanto la motora sensitiva como de repetición, y la parcial cuando por lo menos una de estas tres está conservada, ¿no? ¿Cómo evaluamos la memoria? Si es de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. De corto plazo, la memoria inmediata, se le dice al paciente que memorice tres objetos que no estén relacionados ni fonológicamente ni semánticamente. Por ejemplo, yo utilizo casa, perro, árbol, pero puede ser cualquier palabra: bicicleta, escritorio, cepillo, flor, cigarro, puerta, auto, casa, azul. Y unos minutos después se le pide que lo recuerde. Idealmente lo que se hace es utilizamos unos distractores, es decir, hacemos otras preguntas diferentes que funcionen como distractor, ¿no? Luego, como hablamos, la memoria a mediano plazo, o memoria reciente, cuando le preguntamos a dónde fue o qué comió el día de ayer, por ejemplo, ¿no? Y la memoria a largo plazo, que es la memoria remota, que es la de los memoria de los hechos históricos, que es una información personal, dónde nació, cuál fecha de nacimiento. Y la memoria de largo plazo, la memoria remota, funciona este circuito que llamamos nosotros el circuito de Papez, ¿no? Que hay un as que es el Big de así, que la vamos a ver posteriormente, ¿no? Que es el tracto mamilo-talámico. Entonces, el circuito de papel que está relacionado con la memoria a largo plazo, acuérdense de esto, memoria a largo plazo papel, tiene estas estructuras que son nueve, ¿no? Es un círculo, un circuito, ¿no? Que empieza en el hipocampo y termina en el hipocampo. Hipocampo, pilares posteriores del fornix, cuerpo, pilares anteriores del fornix, cuerpos mamilares, tracto mamilo-talámico, más conocido como el fascículo de Vichy, tálamo anterior, corteza cingulada, hipocampo. Son estructuras que pertenecen al circuito de papel.
La memoria también la podemos evaluar con un Mini-Mental State Examination que fue dado en el año de 1975-76, que es una herramienta muy útil y muy rápida para valorar déficits cognitivos y evolución, sobre todo en pacientes de gran edad, ¿no? Tiene 11 preguntas que evalúan 5 áreas cognitivas superiores, como son orientación, retención, atención y cálculo, memoria y lenguaje. Luego tenemos la capacidad constructiva perceptiva, ¿no? Es lo que evaluamos también cuando evaluamos conciencia, ¿no? Entonces hay que entender que es una apraxia, que es una agnosia. Apraxia es la pérdida de una habilidad motora previamente aprendida sin que exista paresia, síndrome extrapiramidal o síndrome cerebeloso. Hay varios tipos de apraxia: la apraxia ideomotriz, la apraxia construccional, la apraxia de la marcha, la apraxia orobucolinguofacial, algunos le llaman el síndrome de Fleck-Chaman-Mari. Y cada una pues de ellas tiene su ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la apraxia ideomotriz es incapaz de idear, de verbalizar la secuencia de un acto. La apraxia construccional, cuando uno no reproduce dibujos sencillos, le digo al paciente, dame este cubo y no lo hace, o lo hace de manera desordenada. La apraxia urobocolinguofacial, que es el síndrome de Foix-Chavani-Mari, que el ejemplo es sobre una vela. La apraxia de la marcha, que se da por lesiones corticales bifrontales, ¿no? Característica de los pacientes que tienen hidrocefalia normotensiva o tienen alteraciones para caminar, se denomina abasia, ¿no? Abasia. Y la apraxia de la apertura ocular, algunos le llaman la optosis cerebral, mal llamada optosis cerebral, que se debe a lesiones córticos subcorticales, parietales o frontales unio bilateral. En el caso de la agnosia es la incapacidad para reconocer algo que era previamente conocido. Hay varios tipos de agnosia: la visual, la auditiva y la astereognosia. Esta última, la astereognosia, es la característica principal de no reconocer mediante el tacto. La agnosia visual no reconoce objetos al verlo, y la agnosia auditiva cuando no reconoce objetos al sonido, ¿no? Hay otros tipos de agnosias, pero estas sí son un poco más raras, por decirlo así. La asomatognosia, que no reconoce su cuerpo, la mitad de su cuerpo. La anosognosia, que no reconoce su enfermedad, como los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Prosopagnosia, no reconoce caras. Síndrome de Hermann, que tiene esa tétrada, ¿no? De agnosia, confusión, derecha-izquierda, discalculia y agrafia, básicamente por lesiones del lóbulo parietal dominante. Simultagnosia, incapacidad para describir varias cosas que ocurren al mismo tiempo. Por lesiones, se debe a lesiones del lóbulo parietal no dominante. Y el síndrome de Anton, que se caracteriza también por una tríada de simultagnosia, ataxia óptica y apraxia oculomotora, y se debe a una lesión bioccipital, ¿no? Y finalmente, para acabar con el examen de conciencia, hablamos de la exploración del lóbulo frontal, ¿no? Que se caracteriza por 4 ítems, ¿no? La ejecución motora, ¿no? Acuérdense que el lóbulo frontal, nosotros ejecutamos la parte motora, la capacidad de juicio y abstracción, ¿no? La capacidad de inhibir el comportamiento inapropiado, o sea, es el lóbulo de la conducta, ¿no? Y los reflejos tipo frontales, como el grasping, que es el reflejo de prensión, reflejo por momento nenosiquia y gravelar, que se ve en pacientes con demencia degenerativa, ¿no? Pasamos ahora a los pares craneales, ya terminamos las funciones corticales, ahora vamos a los pares craneales, ¿no? En los pares craneales vamos a evaluar el primer par, que es la percepción de olores. No tiene mucho uso en neurología, ¿no? Más se debe a temas de sinusitis, ¿no? Que se ve más en pacientes del área de otorrinolaringología. El segundo par sí se evalúan eh, 4 ítems, en este caso la agudeza visual, la visión de colores, la campimetría y fondo de ojo, la tabla de Snellen, que es la tabla para evaluar la agudeza visual eh, a larga distancia y a corta distancia, la tabla de Hegel y la carta de Rosenman. Esto que ustedes se van a caer, la tabla de Snellen, ¿no? 20-20 es lo normal, ¿no? La visión de colores, que es la prueba de Ishihara, se utiliza mucho. Se coloca un número con diferente color al fondo para determinar qué número está viendo y observando. En este caso sería 74, ¿no? La campimetría, que es esta maniobra de confrontación, básicamente para evaluar cuadros de hemianopsia homónima y heterónima. La característica más importante es que a nivel del quiasma óptico, una lesión como un cráneo faringeo o un adenoma adiposis produce una hemianopsia de tipo heterónima. Y finalmente el fondo de ojo, que se ve con un oftalmoscopio, prueba dilatación pupilar con gotas oftálmicas, se ve pues
Básicamente aquí vemos la pupila, ¿no? Para ver si está edematosa o no, que es característica o casi patrón neumónico de un proceso expansivo intracerebral tipo tumor cerebral, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto que el primer par es el olfatorio y vemos que la hiposmia, cuando aparece hiposmia, es decir, la disminución de hueso olfativa, eso indica que a largo plazo ese paciente va a tener definitivamente alguna sinucleinopatía, o sea, una enfermedad degenerativa tipo síndrome de Foster-Kennedy, que se caracteriza por hiposmia, edema de papila de un ojo, atrofia óptica del otro ojo y un meningioma del esfenoide. ¿Y qué enfermedades están relacionadas con la hiposmia a largo plazo? Enfermedad de Parkinson, idiopática, la demencia por cuerpo de Lewy y la AMS, que es la atrofia multisistémica, ¿no? Aquí vemos ya la evaluación del 3 4 y 6 que son los motores oculares, ¿no? El tercer par, el sexto par y el 3 4 y 6, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evaluar. La motilidad intrínseca que está dado básicamente por la pupila, los reflejos pupilares, y la motricidad extrínseca que está dado fundamentalmente por los músculos oculares, ¿no? Y el recto externo es inervado por el sexto par y el oblicuo superior inervado por el cuarto par y el resto de músculos está inervado por el tercer par. Entonces acá es muy importante cuando hay una aparece el tercer par con una afectación de la pupila, hay una comprensión del nervio del tercer par. Es importante esto, ya entenderlo, ¿no? Y cuando no hay una afectación de la pupila, o sea, la pupila está normal, ¿no? Entonces hay una afectación ya del nervio, o sea, una descompresión del nervio y otra es infarto del nervio, de la base nervorum. ¿Ya? Pues, ¿cuál es la explicación? Porque eh, el núcleo que interviene acá es el núcleo de Dinger-Westphal, ¿no? Tercer par craneal, ¿ya? Luego, este, mm, tenemos el síndrome de Weber, que es una parálisis del tercer nervio de un lado con una hemiparesia facio-brachiocrural contralateral. Esto se produce, el tercer par se origina del mesencéfalo, por alguna lesión a nivel del mesencéfalo, ¿no? Cerca del núcleo rojo, por donde está el tercer nervio. Entonces, el origen del tercer nervio se puede producir síndrome de Weber, que es parálisis del tercer par ipsilateral con una hemiparesia facio-brachiocrural contralateral. El sexto par no lleva el ojo hacia afuera, no tiene un valor localizatorio, es un falso signo localizatorio. Y no olvidemos que la motilidad, o sea, el movimiento de los ojos el horizontal está dado por el FLM, que es el fascículo longitudinal medio. Y hay aquí algunas patologías que intervienen cuando este FLM se lesiona, ¿no? Puede originar estos síndromes, como por ejemplo la oftalmoplejía internuclear, doble oftalmoplejía internuclear, el síndrome de Webino, cuando el paciente no puede mirar hacia adentro con los dos ojos, el síndrome de 1,5 y el síndrome de 8,5, ¿no? Cuando ya 8,5 porque incluye el séptimo par más un ojo sería 8,5, ¿no? Muy bien, luego tenemos la evaluación del quinto par craneal que tiene dos funciones, una función motora y una función sensitiva. La función sensitiva tiene que ver con la famosa enfermedad que se llama neuralgia del trigémino, ¿no? Primera rama, la rama oftálmica, la rama el maxilar superior y la rama de maxilar inferior, la rama mentoniana, ¿no? Uno, 2, 3, ¿no? Entonces hay uno, 2, 3, que esas son las quinto uno, quinto 2, quinto 3, le llamamos nosotros, ¿no? Y la parte motora está el quinto par inerva los músculos de la masticación, ¿no? Como los maceteros, los temporales, los derigoideos, ¿no? Básicamente estos que son los músculos que intervienen en la masticación, ¿no? Luego tenemos el séptimo par, que también es motor y sensitivo, ¿no? Con la parte motora, funciones arrugar la frente, levantar las cejas, cerrar los ojos, ya. Caída de párpado es tercer par, pero el cerrar los ojos es el séptimo par, y el silbar, ¿no? O sea, la parte motora se evalúa así, de esta forma. Arrugas la frente, levanta las cejas, ¿no? Cerrar los ojos y silbar. Y la parte sensitiva es que el nervio facial, el par facial, inerva las dos terceras partes anteriores de la lengua, ¿no? Entonces, los dos tercios anteriores de la lengua están inervados por facial.
La función sensitiva de la función auditiva octavo par craneal no se evalúa con un chasquido o de dedos, susurramos cerca al oído. Y aquí lo importante cuando evaluamos el octavo par es diferenciar si estamos ante una sordera de tipo conductiva o una sordera de tipo perceptiva. Esto es muy importante porque esto nos da el pronóstico también. Una sordera conductiva cuando hay una alteración del oído externo y medio, pronóstico bueno, y una sordera perceptiva cuando hay una alteración sensorio-neural, hay un daño del nervio coclear. Y cuando hay un daño del nervio coclear, el pronóstico es malo. Ya, pronóstico es malo. Acuérdense que el octavo par también tiene una función vestibular y una función auditiva, función del equilibrio. Para nosotros diferenciar una sordera conductiva de una perceptiva se utilizan dos pruebas, ¿no? La prueba de Weber y la prueba de Rini, ¿ya? Weber y Rini. Los dos utilizan el diapasón. Y hay unas pruebas para evaluar vértigo, como por ejemplo la prueba de Dix-Hallpix, ¿no? Que evalúa el conducto posterior izquierdo o derecho en todo caso. Y algunas pruebas para evaluar el vértigo, como por ejemplo el nistagmo, la prueba de Barani, ¿no? Que es la prueba de índice tanto del médico como del paciente. Romberg, que vamos a ver cómo se evalúa esta prueba, Romberg positivo, ¿no? Romper negativo. Unterberger se refiere a cuando el paciente marca el paso en su mismo eje, ¿no? Y la maniobra de tandem, que es la maniobra en la que uno pone el pie en fila india, ¿no? Un pie hacia adelante en una sola línea. Camina en una sola línea, en otras palabras, ¿no? Maniobra de tandem. Noveno y décimo pares se evalúan casi igual porque tienen casi las mismas funciones. Esto es muy importante porque se evalúa el reflejo faríngeo, el reflejo palatino, o sea, ese paciente que abre la boca con un bajalenguas, se estimula la zona del paladar blando y el paciente tiene que elevar la úvula. Y también utilizamos para producir el reflejo nauseoso, ¿no? El reflejo de la náusea, el reflejo de la digestión, ¿no? El reflejo de la náusea, el reflejo tusígeno, ¿no? El reflejo nauseoso y tusígeno, evaluación noveno y sobre todo noveno par, ¿no? Sino de la cortina cuando estimulamos nosotros el paladar blando y la úvula queda caída, queda abajo, ¿no? ¿No? Entonces eso se llama sino de la cortina, ¿no? El onceavo par es el nervio que permite la... A ver, un momento, por favor.
Recording stopped. Listo, vamos a continuar. Disculpen por la interrupción. Estamos evaluando el sexto par craneal que Recording in progress. inerva el esternocleidomastoideo, levantar los hombros y mover la cara de un lado hacia el otro, ¿no? Luego tenemos
Doceavo par, el último. Se atrofia básicamente en enfermedades degenerativas, ¿no? Atrofia, hay fasciculaciones, disminución de la fuerza, disminución de los movimientos y generalmente hay una desviación hacia el lado ipsilateral, ¿no? Seguimos. Ahora evaluamos el sistema motor, ¿no? Evaluamos seis partes, ¿no? Seis estructuras, trofismo muscular, tono muscular, evaluamos la fuerza muscular, reflejos de estiramiento muscular, reflejos patológicos y movimientos anormales, ¿no? El trofismo es una valoración subjetiva de la masa muscular y del volumen, ¿no? Hay que palpar, algunos miden con centímetros, diámetros, se compara un lado con el otro, ¿no? El tono muscular puede definirse como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que se encuentra voluntariamente relajado, que palpar los músculos en reposo, observar resistencia a movimientos pasivos y sobre todo buscar espasticidad, primera neurona, rigidez, flacidez, segunda neurona, ¿no? La fuerza muscular se evalúa la maniobra de Barré, la maniobra de Vingasini, Barré para miembro superior, Vingasini para miembro inferior, ¿no? Se evalúa mediante una escala que es la escala MCR, más conocida como la escala de Daniels, ¿no? Que va de 0 al 5, ¿no? 0 no contracción, 1 contracción que no desplaza articulación, mismo plano de la mesa, 2 3 desplazamiento articular contra gravedad, 4 movimiento contra resistencia y 5 fuerza normal, ¿no? Luego tenemos los reflejos de estiramiento muscular, es una respuesta motriz independiente de la voluntad que es provocada inmediatamente después de la aplicación de un estímulo mecánico que se da golpe con el martillo reflejo sobre los tendones, ¿no? Unión del músculo con el hueso, ¿no? Es un reflejo monocinático de un segmento medular, se produce al golpear el tendón y la gradación de reflejo se da de esta forma. Cero, ausencia de reflejo, uno, positivo, o uno más, o una cruz nada más, hiporreflexia, dos cruces normal, tres cruces hiperreflexia y cuatro cruces de grado máximo de hiperreflexia que es el clono, ¿no? Acuérdense, el reflejo bicipital, tricipital, estiloideo, rotuliano y aquiliano, ¿no? Que son los más importantes. Y aquí están lo que les acabo de decir, los reflejos de estiramiento muscular, que son reflejos de estiramiento de las extremidades superiores, se evalúa el bicipital, nivel de integración en médula espinal C6, tricipital, reflejo tricipital, nivel de integración médula espinal C7, reflejo rotuliano, nivel de integración médula espinal L4 y el aquileo, nivel de integración en médula espinal S1, ¿no? Y los reflejos patológicos se llaman signos, ¿no? Signos, signo de Babinski, signo de Hoffman y Trommer. Noción de Babinski, que es si hay este signo, se traduce como una lesión de la vía piramidal, ¿no? Se provoca el reflejo cutáneo plantar, cuya respuesta normal es flexión de los dedos del pie. Entonces se obtiene una dorsiflexión del dedo gordo y un movimiento en abanico, abducción y flexión del resto de dedos. Ese es el Babinski positivo. Hoffman y Trommen es con el dedo medio, ¿no? Se consideran patológicos cuando se asocian a otras alteraciones que sugieren una flexión piramidal. Su presencia por sí sola no se traduce en enfermedad. En ambos casos se tiene una flexión del dedo índice o del dedo pulgar al sostener el dedo medio del paciente con una mano y con la otra, ya sea que se presione la falange distal del dedo medio simple o se libere bruscamente este dedo, Hoffman y Trommer, ¿no? La percusión de la cara palmar, Trommer y la, eh, la percusión, ¿no? La presión y la percusión del dedo medio origina el signo de Hoffman y de Trommer, ¿no? Al hacer esto, al percutir o al presionar o percutir la falange distal del dedo medio, se origina que el dedo pulgar ingrese, o sea, hace una A, sería así, sería una abducción, ¿no? Una abducción del dedo pulgar. Listo. Acá tenemos los sucedáneos de Babinski, ¿no? Los sucedáneos de Babinski, ¿no? El reflejo de Gordon, Oppenheimer, Chaddock y Schaffer, ¿no? Finalmente tenemos que ver los movimientos anormales, ¿no? Vamos a ver que hay, pues, en el caso de Parkinson, bradicinesia, hipocinesia, cinesia, hay mioclonía, distonía, hemivalismo por lesión del núcleo subtalámico de Lewis, coreatetosis, aparece de la corea, enfermedad de Huntington, la corea de Sydenham en niños, el más frecuente por el tema de la fiebre reumática y los tics, ¿no?
característico de síndrome de Gilles-Tourette, ¿no? Luego hablamos del sistema sensitivo, que evaluamos tres sensibilidades: la sensibilidad estereoceptiva superficial, que tiene que ver con la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica; la sensibilidad propioceptiva profunda, que evaluamos el sentido de presión, barestesia; sentido de posición, batiestesia, importante esto; sentido de peso, barognosia; y vibración, palestesia, ¿no? Y tenemos la sensibilidad cortical o combinada, que es la sensibilidad mixta. Hablamos de estereognosia, grafoestesia, la doble estimulación simultánea, que es negligencia o extinción, y la discriminatoria entre dos puntos, ¿no? Luego evaluamos el cerebelo, y en el cerebelo tenemos que evaluar lo que se llama la diadococinesia y la dismetría, ¿no? Las que son metrías, ¿no? Índice nariz, índice, talón rodilla. Una afectación es una dismetría. La diadococinesia, el patrón de movimientos alternantes rápidos, ¿no? Esos movimientos de supinación y pronación de las manos más lentos, eso indica disminución de la coordinación motora, y obviamente hay una alteración en los movimientos rápidos, y eso se llama diadococinesia, que caracteriza a una lesión del cerebelo cuando evaluamos la coordinación dinámica. Y la coordinación estática se hace con esta maniobra, que es la maniobra de Romer o prueba de Romer. Entonces siempre tenemos que, antes de iniciar esta prueba, explicar al paciente lo que se le va a hacer. En este caso, una mayor relevancia adquiere cuando le decimos esto. Esta maniobra lo que pone a prueba es la integridad de toda la vía propioceptiva consciente, a los cordones posteriores, Goli-Burdas, ¿ya? El control postural central depende de los impulsos provenientes de tres modalidades periféricas de sensibilidad: la visual, sistema vestibular y la propiocepción. Entonces, de modo que la disfunción de cualquiera de estas modalidades es compensada por estímulos provenientes de los otros dos. Entonces, en la prueba de Romberg se elimina la modalidad visual, o sea, cuando se le pide al paciente que cierre los ojos, se elimina la modalidad vestibular, colocándolo al paciente de pie, erguido, pies juntos, brazos completamente extendidos hacia adelante, hacia enfrente, palmas hacia abajo, cabeza un poco elevada, de tal manera que cualquier alteración de la vía propioceptiva que pudiera ser compensada por el sistema visual o vestibular se pondrá en evidencia. Entonces, cuando es positivo, en caso de que el paciente pierda el balance, y por ello que el explorador tiene que colocarse a su lado con sus brazos extendidos, evitando que caiga. Cuando cae con los ojos cerrados y con los ojos abiertos, la lesión probablemente sea central o cerebelosa. Si solamente cae cuando el ojo está cerrado y está por caer con el ojo cerrado, y cuando está por caer abre los ojos y no se cae, mantiene su posición inicial, entonces ahí decimos de que el problema ya sería un problema vestibular, ¿no? A ver, ¿qué me han mandado acá? Seguimos, seguimos. Eso acá, a ver, a ver. Ya, seguimos. ¿Esto qué es? ¿Qué pasó con esto? Orden de la exploración, orden de la exploración. Ya. Entonces, oh, un momento, señores, ¿ya? Esta máquina se ha rayado. Ya, entonces, ahora hablamos postura y marcha, ya, postura y marcha. Entonces, acá lo importante es evaluar la marcha, que primeramente es la motilidad cinética, ¿no? O sea, el moverse, el caminar, ¿no? Observar cómo el paciente se levanta de la silla, empieza la marcha, cómo gira, cómo va hacia atrás, la marcha hacia atrás, marcha hacia adelante, marcha sobre puntas, sobre talones, con un pie detrás del otro, ver la amplitud, la regularidad de los pasos, la base de sustentación, si hay braceo, no hay una enfermedad de Parkinson,
Y evaluamos las marchas anómalas. Esto es importante, ¿no? Las marchas anómalas, ¿no? Tenemos a la marcha del pato que se ve en pacientes con enfermedades musculares, el STID-PASH, Charcot-Marie-Tooth, polineuropatía diabética, la marcha tabética en pacientes con neurosífilis o sífilis terciaria, la marcha en estrella, ¿no? La marcha en estrella característica de los pacientes con problemas vestibulares, ¿ya? ¿Qué más hay por acá? La paraparesia espástica tropical, ¿no? La marcha parética, la marcha hemipléjico, que es la marcha en os o marcha de segador, ¿no? La marcha Doctor, parkinsoniana, característica de la marcha festinante, así se llama, marcha festinante, y la marcha táxica, que es la marcha del borracho, ¿no? Con tendencia a la lateropulsión, ya sea anterior, posterior, derecha, izquierda, ¿no? doctor, disculpe que lo corte, pero creo que se congeló su máquina, se quedó Se congela, ¿no? Ya, en orden de exploración. espérate un ratito, ya vamos a ver qué podemos hacer acá. Estoy acabando ya. Ya. Listo, vamos a ver. Bueno. ¿Qué ven en la pantalla? ¿Qué dice? Ahorita me está compartiendo. ¿No hay nada en la pantalla? No, pero no se puede observar nada. Mm, Ya esperamos un rato entonces. No queda otra. Si no envíe las diapositivas a la delegada, que ella comparte y pase mientras que se explica. Mm, A ver, vamos a ver. ¿Se ve algo ahí? No, pero No, doctor, todavía no. No empieza a Ah, compartir ¿no? pantalla. Voy a continuar, ya, y después le voy a mandar las diapositivas a la delegada, ¿ya? Hemos hablado de la primera parte que es en la evaluación de la marcha, ¿no? Los tipos de marcha, las patologías. Entonces, las posturas que adopta el paciente se llama, o actitud, la postura o la actitud se llama motilidad estática, ¿no? Y la motilidad estática está determinada por el tono muscular. Entonces, es importante evaluar, por ejemplo, cómo es su posición sentado, parado, algunas posiciones que indican patologías como en decúbito, gatillo de fusil, tipo meningitis, opistótomos, tétanos, hemipléjica, ACV isquémico hemorrágico, parapléjica, un traumatismo vértebro-medular, coma, la marcha parkinsoniana, ¿no? La mano simiana, ¿no? La mano simiana que se ve, por ejemplo, por lesión de nervio mediano, mano en garra, cubital, mano del plicador mediano, mano caída, mano péndula, que se ve en pacientes con nervio radial, parálisis nervio radial, en cuentamonedas, que es Parkinson, ¿no? Pero yo sí paso aquí normal. Y finalmente, ya falta poco también. Finalmente la irritación meningia, que es aquí tenemos tres, ¿no? Hay varios tipos de signos meningios, ¿no? Hay varios signos meningios, son como 20 30. Pero los más comunes son la rigidez de nuca, signo de Kertig y brucistis, ¿no? Aquí está el signo de rigidez de nuca, que es el más importante de todos, Kernig, ¿no? Que es al levantar los miembros inferiores automáticamente, de manera simultánea, se flexiona una o las dos rodillas. Brudzinski, al levantar la cabeza, simulando una rigidez de nuca, involuntariamente se produce una flexión de los miembros inferiores. Lewinson es la maniobra en la que
el mentón toca el esternón, flatado es el Lewison, pero cuando hay una mediasis, signo de Marañón cuando se hace un Brunchiski y aparece un Babinski en miembros inferiores, y signo de Trousseau, que es básicamente este signo, es la, el dermografismo meningio, ¿no? Entonces, uno le hace con su dedo una, eh, una presión, ¿no? en la piel del paciente y queda ahí una mancha roja, que es el famoso signo de Trousseau o la mancha eritematosa meningia, ¿no? Listo. Y acá tenemos, por ejemplo, es importante en neurologías evaluar los diagnósticos, el diagnóstico sindromático, el diagnóstico topográfico y etiológico. Por ejemplo, un paciente que tiene antecedente de fibrilación auricular sin anticoagulación, que presenta súbitamente una hemiplegia, una hemianopsia y una hemihipoestesia izquierda, ¿no? Entonces es un ACV isquémico. El diagnóstico sindrómico, ACV. Topográfico, si es una hemianopsia izquierda, será que el hemisferio cerebral derecho de la lesión. Y el etiológico, si tiene fibrilación auricular, probablemente sea un embolio de origen cardíaco, ¿no? Muy bien. Listo. No se ha visto, las últimas diapositivas no se han visto, ¿no? Ya. No, solo los Carolina, en todo últimos. caso, el día de mañana o más tarde te estoy enviando las diapositivas, por favor, para que lo Ya, tengas. ya está bien, doctor. Ya, listo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda con respecto a la exposición el día de hoy? Creo que el problema ha sido mi internet, que está medio lenteja. Bien, si no hay ninguna pregunta, lo dejamos, damos por coordinado la clase el día de hoy y el día de mañana te parece, Carolina, para enviarte la diapositiva, ¿ya? Ya, doctor. Listo. Quedamos. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Recording stopped.